Hola, en este vídeo quiero explicaros la crisis actual que estamos atravesando desde el punto de vista de la astrología, tal y como me habéis pedido algunas personas. Bueno, primero de todo decir que a los astrólogos es a los primeros que no nos está sorprendiendo todo lo que está ocurriendo. La astrología, a diferencia de otras disciplinas, nos da los tiempos, unos tiempos muy marcados de cuándo van a ocurrir acontecimientos, ¿no? La astrología no falla, lo que falla son los astrólogos en la interpretación, porque es muy difícil codificar una posición planetaria con la cantidad de factores que hay, ¿no? Entonces, pero la astrología mundial, sobre todo, no entra el elemento de la sugestión que muchas veces se critica a la astrología psicológica, porque la astrología mundial trata de los ciclos colectivos, de la psique colectiva, ¿no? Entonces, a veces incluso son más fiables, ¿no? Bueno, el ciclo en el que estamos actualmente, yo ya he comentado en algunas publicaciones. En concreto, publiqué en octubre un post titulado Saturno, Plutón y el uso del miedo, que, bueno, realmente sí, lo publiqué el 6 de octubre, pero bueno, es un copia y pega de un fragmento de mi primer libro, del capítulo que trato de astrología mundial, ¿no? Saturno-Plutón, porque es el ciclo pesado más largo en el que estamos y que ya venía desde el año 2019, pero que se activaba definitivamente el año 2020, ¿no? Y bueno, en un repaso histórico, estas combinaciones de estos dos planetas siempre ha producido procesos en los que se remueven en la psique colectiva muchos miedos. Momentos de crisis y miedo colectivo ante fuertes amenazas o peligros de supervivencia, que son usados por los poderes fácticos para consolidar un mayor dominio y control, Saturno, ¿no? Ha estado siempre en las guerras mundiales, en el 11S, en la última crisis, pero este año 2020 pues, se daba otra conjunción, ¿no? Entonces, nuevas amenazas y fantasmas que requieran más control. Me preguntaba yo, claro, se suponía que en 2020 tenía que venir un nuevo fantasma, una nueva amenaza, un nuevo miedo para reforzar los sistemas de control de los poderes fácticos, ¿no? Y así está ocurriendo tal y como estamos viendo, ¿no? En todos, escribía también, en todos acontecimientos vemos circunstancias oscuras o una sospechosa mano negra detrás, hay un elemento plutoniano detrás, ¿no? Estemos atentos estos próximos meses porque toda campaña mediático-política se basará fundamentalmente en generar miedos a la población para imponer más control y represión, ¿no? Bueno, esto lo podemos ver también analizando la carta del momento actual en el que estamos. Estas conjunciones de Saturno y Plutón la vemos aquí. Esta es la carta del cero de Aries de este año 2020. Es la carta, es la revolución solar del mundo, la carta del cumpleaños del mundo, podríamos decirlo, ¿no? Entonces vemos claramente, como venimos señalando muchos astrólogos, de que el 2020 se daban unas conjunciones históricas que cierran ciclos muy amplios y abren otros muy amplios. Entonces es un año de transición muy fuerte a nivel histórico. Aquí lo vemos, son estas conjunciones en Capricornio. La conjunción Saturno-Plutón es la más lenta, la más pesada, la que acabo de mencionar, muy vinculada a procesos de miedo y de control. Pero, bueno, ¿qué ocurre? Que ahora en marzo se añadían Marte y Júpiter, ¿no? Por lo tanto, se está dando, ahora el vídeo se está grabando en marzo, una intensificación y una expansión muy grande de los miedos. Júpiter está conjuntando a Plutón y Júpiter todo lo que toca lo expande. Entonces, ahora mismo, ¿qué está expandiendo Júpiter? Pues Plutón, la paranoia del miedo, ¿no? Marte se está acercando ahora ya, está prácticamente activo y en el momento que se ha acercado Marte ya se han empezado a tomar medidas muy drásticas bueno, de cuarentenas, de restricciones, de confinamientos. No hay que olvidar que todo esto está en el signo de Capricornio. Capricornio tiene que ver mucho con
limitaciones, cerrar fronteras, control, ¿no? Entonces, bueno, esta carta, como digo, es en la que vemos claramente en el año, cómo va a transcurrir el año a nivel mundial en general. Es decir, hay algo nuevo, hay un cambio muy fuerte por esta cuádruple conjunción. También es interesante señalar que la luna está en Acuario. Es una luna menguante que viene cargada porque viene de impregnarse de estos cuatro, ¿no? Por lo tanto, el pueblo, en astrología mundial, la luna es el pueblo, ¿no? Entonces, hay una mengua, luna menguante, y en Acuario hay un enfriamiento muy fuerte. Esta luna en Acuario yo lo veo como la consecuencia de toda la crisis sistémica que ahora voy a analizar con más detalle que ha producido el coronavirus y a nivel financiero, económico y de estas limitaciones, pues claro, ¿qué va a hacer? Que la gente, el pueblo, la luna, se enfríe mucho. Va a haber un distanciamiento que ya está viendo muy grande, ¿no? La luna en Acuario es un distanciamiento y un enfriamiento en lo vincular, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por abrazarse, darse la mano, besarse, esto ahora parece que va a estar proscrito, ¿no? Porque cualquier persona es una amenaza potencial, ¿no? Fijaos hasta dónde ha llegado la jugada maestra, ¿no?, de Saturno-Plutón en esta ocasión, de que a partir de ahora, el ciclo nuevo que comenzamos, cualquier persona va a ser un potencial terrorista. Acordaos que en el 11S hubo de Nueva York, los ataques de las Torres Gemelas, hubo una activación Saturno-Plutón en oposición que, bueno, destapó, se intensificó todo el tema del terrorismo internacional y los controles que vinieron luego en los viajes, en los aeropuertos, ¿no? Pues ahora esto es una fase aún más profunda. ¿Por qué? Porque cualquier persona va a ser un potencial terrorista en el sentido de que puede potencialmente propagar un virus a otras personas, aunque sea asintomático, ¿no? Por lo tanto, los controles van a llegar a un nivel muy fuerte, nunca visto, a nivel individual, y seguramente cuando vengan vacunaciones, vacunas, quién sabe si obligatorias o no, pero bueno, la gente ya la está pidiendo, la vacuna. Entonces, bueno, vemos cómo estamos en un cambio muy fuerte, como ya veníamos anunciando de que evidentemente esto era en Capricornio y esto va a reforzar muchísimo más el control, ¿no? Y la transición también hacia lo acuariano, que veremos cada vez más, en el sentido de una transición muy fuerte hacia lo telemático, hacia lo tecnológico, hacia lo virtual, hacia el teletrabajo, hacia la teleformación. Todo eso es la transición necesaria que el virus, sea intencionado o no, va a precipitar de una manera muy radical. En menos de un año, ahora ya Saturno ya está entrando en Acuario prácticamente y ya se está viendo todas estas medidas de que las cuarentenas y el confinamiento lo que hacen es abrir Acuario ya, abrir más Acuario como la forma de relacionarnos, ¿no? Porque es la forma más aséptica en la que no se transmiten virus, ¿no? Entonces vemos esta transición que esta carta del año ya queda señalada por esta luna, ¿no? Que el pueblo, los vínculos ya se van a volver muchísimo más acuarianos de lo que estaban hasta ahora por necesidad, por todas las limitaciones y el control de toda la movida tan fuerte que se está produciendo ahí en Capricornio, ¿no? Bien, entonces, bueno, como decía, ahora mismo es la expansión del miedo. Júpiter está activando Plutón, esto va a seguir todo el año. Y Saturno ya se está asomando a Acuario, ¿no? Saturno en Acuario nos va a traer muchas restricciones de las libertades individuales. A raíz de todo este movimiento tan fuerte en Capricornio, la entrada en Acuario, sobre todo de Saturno, va a indicar esto, ¿no? Es como en relación a lo que acabo de mencionar, ¿no? Hay un potencial peligro de contagio, por lo tanto, se van a tomar muchas medidas de control a nivel de los poderes para restringir, si cabe aún más, las libertades individuales, libertad de desplazamiento, libertad de reunión, de manifestación, todo eso Saturno en Acuario pues nos lo va a traer. O sea, lejos de traernos la libertad que muchos proclaman de la famosa nueva era, me temo que va a traernos más cárceles. Cárceles externas y cárceles virtuales, sobre todo, porque se va a obligar todo a transferirlo a lo digital. También el dinero digital
y con todo el control que ello implica, ¿no? Entonces estamos en unos momentos históricos de transición de Capricornio a Acuario y, bueno, no sabíamos cómo se iba a detonar esto, pero a partir de ahora ya se va viendo de una forma más clara, más definida, ¿no? Esta carta, que es la carta del cero de Aries mundial, la podemos poner mediante la técnica de la astrocartografía, la podemos poner en el mapa mundi. Aquí lo vemos en el mapa mundi, que, bueno, se establecen las líneas de mayor influencia de esta carta del comienzo del año astrológico 2020, ¿no? Consiste en señalar los puntos en los que los planetas son angulares, están en los ángulos, porque son los puntos de mayor manifestación, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos primero de todo es que justo en la zona de China, donde se ha expandido el coronavirus, de Wuhan, creo que se llama, bueno, la región, pues justo hay un cruce de dos líneas, un parán, que llamamos astrológicamente, Neptuno en el medio cielo, se cruza justo, lo estuve mirando con precisión, y justo en esa zona donde se ha expandido el coronavirus, con la línea también del nodo norte sobre el ascendente. ¿Eh? Nodo norte es un punto manifestador y, bueno, un parán pues es un cruce, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo Neptuno. Neptuno es el planeta que tiene que ver con las enfermedades de origen desconocido, con todo lo que tiene que ver con cosas poco claras, con todo lo que tiene que ver con laboratorios, farmacéuticas, medicamentos y, evidentemente, con las epidemias. Entonces vemos que hay una activación de Neptuno muy fuerte aquí, claramente, que, por cierto, en la astrocartografía del año pasado también había una línea de Neptuno por el ascendente de esta región de China también. O sea que esto ya se viene cociendo desde el año pasado, ¿no? Si vemos las conjunciones famosas de este año 2020, ¿cuáles son los puntos de mayor activación? Bueno, vemos claramente que cruzan toda Europa. Esto quiere decir que Europa va a quedar muy tocada por toda la crisis que se está desatando, ¿no? La línea de Saturno sobre el ascendente pasa justo por España, por Francia, por Bruselas y, por extensión, al pasar por Bruselas, por toda Europa, ¿no? Y también la triple conjunción Marte-Júpiter-Plutón pasa pues también prácticamente incluso por Londres, ¿no? Lo cual indica que toda la Unión Europea va a quedar muy tocada y, bueno, Saturno también indica las medidas de control extremo, ¿no? La zona de Italia es curioso que aparece la línea de la Luna por el ascendente, la Luna en Acuario que acabo de mencionar, se pone en el ascendente justo por el norte de Italia, ¿no? El foco tan importante, ¿no? que se está abriendo allí. Esto podría incidir más en que está afectando más a la población, ¿no? La Luna siempre tiene que ver con la población, el aislamiento de la población, y pues en la zona norte de Italia pues está siendo muy intenso también, ¿no? Yo lo veo por esta activación de la Luna en el ascendente, ¿no? Al margen de esto, otras activaciones a tener en cuenta también en el año pues son la cuádruple conjunción, pasa por el medio cielo de la zona de Oriente Medio, en la frontera entre Irán, Pakistán y Afganistán, perdón. Esta es una región que puede en el año producir algo, se puede agitar también de un modo u otro, ¿no? Sobre todo también porque se le cruza la línea de Urano por el ascendente, ¿no? Sobre todo la zona de Irán. Entonces pueden venir más sorpresas en Irán. No sabemos de qué tipo, pero puede removerse algo también intenso, fuerte, durante este año 2020, ¿no? También estas líneas de la cuádruple conjunción cruzan por Japón, Corea del Norte un poco y Japón en el descendente, ¿no? Esto también tal vez tiene que ver un poco con las problemáticas que se pueden despertar en relación a los Juegos Olímpicos que se celebran en Japón y, bueno, todo este tema también le puede afectar, ¿no? En ese sentido, a nivel diplomático, porque es en el descendente, ¿no?
Y por último, pues la cuádruple conjunción también cruza mucho toda la zona de California, toda la zona de California, Baja California, pero en el fondo del cielo. Esto, pues no sabemos cómo puede manifestarse, tal vez al ser más, algo más soterrado, al coincidir en el fondo del cielo, pero bueno, también a tener en cuenta que está latente eso, puede producir movimientos del pueblo mayores, más intensos, o incluso podría producir movimientos sísmicos, quién sabe, ¿no? Porque es una cuádruple conjunción, es mucha energía y en el fondo del cielo es donde se alinea en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Bien, ¿qué más? Sí, quería comentar también en relación al año histórico en el que estamos, la cuádruple conjunción, bueno, pues lo podemos ver también de otra forma gráfica, en el índice planetario, el famoso índice planetario que desarrolló el astrólogo francés Bouchon tras la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente el más conocido astrólogo André Barbol pues, desarrolló y divulgó más, ¿no? Bouchon se dio cuenta de que en las guerras mundiales se habían producido grandes concentraciones planetarias, entonces hizo unos gráficos con unas curvas de intensidad en relación a la mayor o menor concentración planetaria. A veces se representan en el sentido inverso, con el pico hacia abajo. En este gráfico lo he querido poner para ver la intensidad que es subiendo hacia arriba, ¿no? Sobre todo en el marco de años en el que estamos, ¿no? Ahora mismo nos encontramos los primeros meses del año 2020, que es todo este pico de intensidad, que es lo que se representa aquí, la concentración sobre todo de esos cuatro planetas en conjunción que acabo de mencionar, ¿no? Esto, bueno, ya se viene preparando, pero estamos justo ahora, entre marzo y abril, es el pico de mayor intensidad. Y luego irá bajando. Entonces, ahora claramente era cuando se tenía que manifestar todo, ¿no? Vemos también, si lo podemos en relación, que este índice de intensificación, de concentración planetaria, suele producir desequilibrios a nivel mundial. Por eso se le tiene importancia, ¿no? Se le da esta importancia, ¿no? Mucho cúmulo planetario en un lado, pues produce un desequilibrio en otras áreas, ¿no? Entonces se producen movimientos fuertes, ¿no? Fijaos que aquí había una subida fuerte en torno al año 2001, que fue con el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y las posteriores guerras de Irak y Afganistán que vinieron, ¿no? Se relaja un poco la cosa y viene otra vez aquí en torno al 2008 con el crack bursátil que hubo y la posterior crisis, ¿no? Que vino los años posteriores, ¿no? Esto sería todo el entorno de la crisis, ¿no? Y se relajaba un poco la cosa y ahora de cara al 2020, pues es lo que veníamos mencionando ya desde hace tiempo, muchos astrólogos, y esto es conocido desde muchísimo, ¿no? Incluso el propio André Barbol, en estos análisis, en alguno de sus libros se llegó a referir que lo del 2020 podía estar relacionado con una pandemia a nivel mundial, que entraba dentro de lo posible también, ¿no? Además bueno, de otras profecías que están circulando ahora por las redes que ya habían prefigurado que para el 2020 habría una pandemia, ¿no? Bueno, también, por último, para verlo un poco más en detalle, yo hice un cuadro en el que aparecían las fechas. Bueno, coloqué un poco las fechas de una forma lineal, ¿no? Sobre todo la cuádruple conjunción, ¿no? Claro, no sabemos cómo se iba a manifestar, ¿no? De qué modo se iba a manifestar, ¿no? Pero sí que veíamos muy marcados los tiempos, como he comentado antes, ¿no? Lo que estaba claro es que en enero tenía que manifestarse una amenaza. Tenía que manifestarse ya de un modo u otro. No sabíamos de dónde iba a venir. Yo en un primer momento creía que iba a venir de Irán, porque hubo el asesinato del general iraní y estuvo al borde de haber una guerra muy fuerte en Irán y desestabilizar todo Oriente Medio, pero en el último momento se contuvo por miedo
Saturno-Plutón, Capricornio, puede contener mucho también el miedo a la destrucción. Entonces hubo mucho movimiento climático muy fuerte, fenómenos climáticos muy fuertes también en enero, si os acordáis. También era una posibilidad que viniera del clima, o sea, del clima, de una guerra, pero lo que no sabíamos nadie es que iba a venir de un virus, ¿no? Bueno, nadie no, algunos sí que lo habían anticipado, pero como he dicho. Pero en enero es cuando salta a las noticias el tema del coronavirus en China, solo queda reducido ahí a local, pero ya aparece como algo importante, ¿no? Se lo están tomando muy en serio en China, ¿no? Además, se tenía que ver, porque esta conjunción Saturno-Plutón se dio con el tránsito al mismo tiempo del Sol y Mercurio encima. Entonces, al estar el Sol encima, se tenía que ver. Y Mercurio se tenía que ver también en las noticias, ¿no? Que este Mercurio también se ha señalado que tiene que ver con miedos, Saturno-Plutón, vinculados a Mercurio, a la respiración, a los pulmones, una neumonía. Eso también se ha señalado de que estuviera el Sol y Mercurio en conjunción a estos dos planetas, Saturno-Plutón, ¿no? Pero bueno, en enero estaba claro que tenía que manifestarse ya de dónde iba a venir el tema, y en marzo, abril, desde luego se añadían Marte y Júpiter a esa configuración, Júpiter expandiéndolo, mundializándolo, y Marte haciendo tomar medidas drásticas, declarando estados de alarma y haciendo intervenir al ejército. Esto es lo que estamos viendo ahora con la activación ya de Marte, ¿no? Digamos como que el pico de mayor intensidad que he puesto antes en el gráfico, más o menos es en el entorno de mediados de marzo, mediados de abril. Mediados de marzo, mediados de abril es el pico de máxima intensidad porque está Marte intensificándolo todo. Marte va a pasar, a partir de mediados de abril ya Marte se alejará, por lo tanto la alarma, la emergencia, toda la militarización y todo esto bajará, pero Júpiter va a seguir todo el año. Júpiter va a seguir en la conjunción a Plutón todo el año, por lo tanto el miedo internacional va a continuar y puede mutar en el sentido de que puede trasladarse, bueno, ya se está trasladando a las bolsas, a la economía, a todo el mundo financiero, que es el tema, es el tema importante a considerar. Si el tema del virus ha sido una excusa para hacer un reseteo financiero largamente esperado y hacer una transición porque el sistema está quebrado desde hace tiempo, está en deuda. Entonces, si esto es un detonante para llevar acelerar todo hacia una transición digital muy fuerte, hacia el dinero electrónico, hacia todo lo telemático y digital, como estamos viendo, pero también a nivel geopolítico y a nivel financiero y a nivel bursátil, que sea una excusa para hacer movimientos de capital muy fuertes, porque la conjunción Júpiter-Plutón también suele producir en Astro Mundial movimientos de los flujos de capital muy fuertes, ¿no? De cambios a nivel bursátiles y produce movidas fuertes de la plutocracia. Es un movimiento muy fuerte de la plutocracia a nivel geopolítico, ¿no? De las élites. Entonces, eso va a estar todo el año. Eso va a estar todo el año. Como decía, marzo-abril es el pico de mayor alarma al estar en Marte. A partir de finales de abril y lo que es mayo y junio, los planetas de la conjunción se van poniendo retrógrados paulatinamente, lo cual indica una cierta desaceleración o una cierta retirada, pero también intentar digerir y asimilar todo lo que ha ocurrido, a nivel también gubernamental y a nivel de medidas económicas. Entonces ahí va a haber, vale, ya se ha manifestado todo con toda su virulencia y toda su intensidad, no solo a nivel del coronavirus, sino a nivel económico también, que es lo importante. Entonces, estos meses de primavera, bueno, pues va a haber una energía más de revisión, de replantear, a ver cómo nos recolocamos, porque esto ha sido fuerte, ¿no? Después, septiembre, octubre, ya se vuelven a poner directos, entonces ahí se van a implementar medidas, legislaciones, políticas, ya de cara a futuro, evidentemente más restrictivas, con mayor control,
bueno, se van a implementar ahí temas fuertes pues para la debacle económica que se viene encima, ¿no? Y finalmente, en noviembre, diciembre, sobre todo en diciembre, ya es cuando se da la conjunción Júpiter-Saturno, que cierra un ciclo de 200 años y abre otro de 200, ¿no? Entonces no significa que pase algo exacto ahí, pero sí que hay una transición geopolítica muy, muy fuerte, que todo lo que ocurre en el año 2020 es como una preparación, un quiebre del sistema Capricornio, un colapso de las instituciones Capricornio, para ya a partir de diciembre y todo el 2021 hacer una transición digital, cibernética, muy fuerte a través de todo lo tecnológico, ¿no? A nivel gubernamental, a nivel institucional. Vale, entonces, bueno, esto era lo que quería comentar. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por el uso del miedo que van a hacer las autoridades, los gobiernos, los poderes fácticos para reforzar aún más su dominio. De hecho, a mí me preocupa mucho más esto que acabo de decir, como las medidas que pueden venir de control, de restricción de libertades individuales. Me preocupa mucho más esto que un virus que haya por ahí, que bueno, evidentemente puede afectar a personas con patologías previas o ancianos, pero que cada año hay gripes y hay muchísima mortalidad por negligencias médicas, por suicidios, por accidentes, y no se declaran estados de alarma, ¿no? Entonces aprovechemos el momento para el trabajo interior, aprovechemos las cuarentenas, el freno, para la introspección, para el ayuno, para la contemplación, para parar también por dentro, porque si hay un elemento sano de todo esto es el parón sistémico, ¿no? Parón sistémico de toda la inercia desbordada del progreso, de producir y, bueno, de este sistema. Si algo bueno tiene esto, ¿no? Al margen del uso que hagan de ello, pero ahora mismo lo bueno es eso, el parón sistémico que está produciendo. Eso es algo sano, que el mundo se ponga en cuarentena, aunque sea de forma forzada, ¿no? Es muy sano si se hace bien. Así que nada más, en próximos vídeos continuamos con otras temáticas. Un saludo.